¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este estudio diario de la Palabra de Dios. Hoy toca el capítulo número 26 del libro del Evangelio de San Mateo. Son los últimos capítulos y terminamos ya el primer libro del Nuevo Testamento. Qué bueno que nos acompañe, suscríbase al canal, también comparta para que otros puedan también escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos. Vamos a pedir la bendición de Dios y entonces leeremos el capítulo número 26 y que sea de bendición para tu familia, para tu vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Que sea de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 26, que dice la palabra de Dios. Vamos a descubrir, vamos a estudiar y vamos a meditar en ella. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Ya era el tiempo de que Jesús iba a ser entregado, y dice: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El plan de los dirigentes de ese tiempo era matar a Jesús, destruir a Cristo. Y entonces se ponen de acuerdo la intención de ellos para poder matar a Jesús. Entonces dice, versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro y de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿por qué este desperdicio? Versículo 9. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Eso sabemos que a través de los otros evangelios era Judas el que estaba murmurando o expresando estas palabras. Jesús, dice el versículo 10, entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Esta mujer entregó a Jesús lo mejor que ella tenía, porque encontró en Jesús, ella encontró paz, encontró salvación, y como motivo de agradecimiento hizo todo esto con el afán de demostrar su gratitud a Cristo, no buscando otras cosas, sino buscando ser agradecida, expresar su agradecimiento. Le llevó un perfume de mucho precio. Entonces dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Cristo defiende a esta mujer que le está entregando un perfume de muy alto precio. Entonces, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que se ha hecho para memoria de ella. Mientras los discípulos criticaron la actitud de esta mujer que entregó un perfume de mucho precio, Jesús la defendió porque él sabía la intención que había en su corazón era de agradecimiento. Entonces uno de los 12 que se encontraba, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Judas Iscariote fue a ofrecer a Jesús a cambio de unas cuantas monedas para entregarle. Vendió a Cristo Jesús por unas monedas. Querido amigo, querido hermano, a veces nosotros criticamos de este hombre de Judas, pero muchas veces hasta el día de hoy, entregamos a Jesús
por unos cuantos pesos. Rechazamos el evangelio de Cristo por unos cuantas monedas de este mundo. Es igual, traicionamos el amor de Cristo que lo demostró en la cruz del Calvario. Así que no juzguemos a Judas, porque tenemos a Judas como un hombre traidor, un hombre ladrón. Sin embargo, también nosotros somos traidores y ladrones, porque al rechazar el evangelio es lo que estamos demostrando. Y entonces dice el versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Era la Santa Cena, la última cena que Jesús estaba comiendo con sus discípulos. Sabía que su tiempo había llegado. Y entonces, versículo 22, y entristecidos en gran manera, comenzó a cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Jesús sabía lo que iba a acontecer. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre, ya según está escrito de él, mas hay a aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Era símbolo el pan, símbolo del cuerpo de Cristo que iba a ser sacrificado, iba a ser golpeado. Y entonces está diciendo, él está dando el significado, tomando la copa y habiendo dado gracia les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué interesante, Jesús está instituyendo la cena del Señor, que es el pan, que es símbolo de su cuerpo, y también el vino, símbolo de que su sangre iba a ser derramada para remisión de todos los pecados. Y él mismo dijo, un día lo beberé de nuevo cuando estemos en la patria celestial. Por eso se le conoce como la última cena del Señor en esta tierra. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro estaba prometiendo que en momentos difíciles él no iba a abandonar a Cristo. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. A veces decimos cosas solo de labios o a veces sin pensar en realidad qué es lo que estamos diciendo. Ellos dijeron en forma determinada, iremos con Jesús, pero al final sabemos a través de la historia que huyeron y abandonaron a Cristo en el momento más crucial de su vida. Seguimos leyendo ahora del 36 en adelante, dice, Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es una expresión interesante. Cristo comenzó a entristecerse, a angustiarse por la situación que estaba enfrente, y él sabía que había que sufrir por causa del ser humano, del pecado. Y entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad conmigo. Jesús hace esta expresión, realiza esta expresión: estoy muy triste, quédense, ayúdenme a orar en estos momentos difíciles. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él está orando a su Padre Celestial. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él sabía que la única forma de salvar al ser humano era pasar en el Calvario, sufrir la muerte y ser sacrificado. Así que él esperó la voluntad del Padre. No había más que hacer. Solamente la muerte de Cristo pudo librarnos del pecado y de la perdición. Y entonces vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Él sabía que ya eran momentos que estaba pasando con sus discípulos. Había que hacer este sacrificio, tomar una decisión firme para salvar al ser humano, rescatar al ser humano. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos lo dejaron y huyeron. Jesús está ahora dispuesto a entregarse. Él podía haberse defendido porque Él es todopoderoso, pero Él sabía que no había otra forma de salvar al ser humano. La única forma era que tenía que morir, sacrificar su vida por amor a cada uno de los que estamos en este mundo. Entonces, los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro intentaba seguir a Jesús porque él había prometido, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. Y no lo hallaron, porque aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Hijo del Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. El sacerdote rasgó sus vestiduras también. Es un momento donde él estaba
en contra de las leyes. Ningún sacerdote debía rasgar sus vestiduras, porque las vestiduras representaban algo especial. Pero a este sacerdote no le importó y, quebrantando la ley del sacerdocio, rasgó sus vestiduras en señal, según él, de blasfemia. Y entonces él empezó a sentenciar a Cristo nuestro Redentor. ¿Qué os parece? Y respondieron y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros lo abofeteaban. La palabra de Dios menciona todo el sufrimiento que Cristo enfrentó por ti y por mí. Lo abofetearon, le golpearon el rostro y escupieron el rostro de Cristo Jesús, diciéndole: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Queridos hermanos, esta escena a veces a nosotros, cuando pensamos todo lo que le sucedió, decimos: qué ingratos. Sin embargo, cuando tú y yo rechazamos el Evangelio de Cristo y no decidimos tomar una decisión, entregarnos a Cristo a través del bautismo, seguir a Cristo, estamos haciendo lo mismo, escupiendo el rostro de Cristo, menospreciarlo, golpearlo. No literalmente, sino espiritualmente, contra nuestra actitud es lo mismo que estamos haciendo hasta el día de hoy, rechazando el Evangelio de Cristo. ¿Cuántas veces hemos escupido el rostro de Cristo? ¿Cuántas veces hemos rechazado la invitación de Cristo? Sin embargo, pues Él tiene misericordia ahora. Y entonces dice el versículo 69, Pedro, estando sentado fuera en el patio, se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Pedro está negando a Jesús en ese momento cuando le están reconociendo y señalando. Saliendo a él la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. Va la segunda vez y él está ahora rechazando, está negando a Jesucristo, y él le dice: yo no conozco, porque él tenía miedo y cuidaba de su vida. Entonces, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tercera vez lo están identificando, le están diciendo que era parte de los discípulos de Cristo, y él sintió miedo, sintió temor, y la reacción fue, entonces él comenzó a maldecir, comenzó a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Lo que Pedro dijo en sus palabras no lo cumplió. Cuando vio lo difícil y la adversidad en ese momento, tratando de escapar, él maldijo y entonces negó a Jesucristo. Y Jesús ya le había advertido: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. En ese momento cantó el gallo y Pedro se acordó de las palabras que Cristo le había dicho. Entonces dice la Biblia: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Él se arrepintió. Algo tan interesante, que él tuvo esa sensibilidad de reconocer que había pecado. Lloró, lo lamentó. ¿Por qué? Porque había negado 3 veces a Jesús. Esta es la oportunidad. ¿Cuántas veces tú has negado a Cristo? Este es el momento de aceptarlo como tu único Salvador. No sigas negando, no sigas escupiendo el rostro de Jesús, no sigas golpeando el rostro de Cristo. Acepta este hermoso evangelio de salvación, ya que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por este lindo pasaje donde nos enseñas todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en este mismo canal. Saludos.